El nombre de Néstor Luján está asociado a numerosas aventuras del espíritu, a múltiples actividades que han sido más o menos del conocimiento de la mayoría de los españoles, fundamentalmente a través de su vertiente de periodista, de gran periodista, que ha estado comentando a lo largo de tantos años la actualidad con un talante liberal, crítico y abierto que le ha valido en ciertas ocasiones ser motejado de un nuevo Larra, de un Larra de esta época. ¿De dónde arranca primero ese nombre, Néstor, tan poco usual en el país, y finalmente, también como punto de partida, de dónde eran sus padres, cuáles eran las raíces, por así decirlo, de Néstor Luján? Bien, contestándote a la primera pregunta, mi nombre Néstor parece ser que es un sucedáneo del nombre que me querían poner mis padres, que era Héctor. Resulta que cuando quisieron bautizarme, Héctor no fue dado por el párroco en el santoral. Y entonces, pues, buscaron una eufonía parecida y me pusieron Néstor, ignorando posiblemente, en fin, que era el nombre de un héroe homérico, del más viejo de los reyes griegos en la guerra de Troya. En cuanto a mis padres, mi padre era militar, falleció el año pasado, y era militar de artillería, y mi madre, pues, que afortunadamente vive y vive conmigo, pues se dedicaba a esto que se llama sus labores. Se conocieron en Mataró, donde mi padre estaba de guarnición, y allí nací yo el 1 de marzo de 1922, que era miércoles de ceniza, y nací a las 5 de la tarde, que era la hora en que se iba a celebrar la procesión del entierro de la sardina. Esta procesión un tanto irónica y grotesca y un poco goyesca, que quizá ha informado un poco estas variaciones que tengo entre el humor y la tristeza que son propias de mi carácter, según yo creo. ¿Eran catalanes tus padres? No, en absoluto. Mi padre nació en un pueblo de la provincia de Valencia, en Buñol, que es la capital de una pequeña región que se llama la Hoya de Buñol, que llaman vulgarmente la Valencia Churra, donde se habla prácticamente aragonés y que fue colonizada en la época de la Reconquista por aragoneses. Y en cuanto a mi madre, por parte de mi madre, toda la familia es gallega. Néstor Luján ha sido probablemente el periodista español que se ha encontrado en una etapa de su vida con más problemas de los que podemos llamar ¿de qué orden los llamarías tú? Bueno, de orden jurídico... Jurídico-político. Jurídico-político coactivo. Exacto. O sea que tú has tenido una gran cantidad de sanciones a las que por supuesto recurriste, sí, y que han llegado en última instancia incluso hasta el Supremo. Sí, el Supremo con una tenacidad extraordinaria encontró que siempre era culpable y me condenó 11 veces. 11 veces te condenó. En sanciones administrativas. Ya. Y en cuanto al Tribunal de Orden Público, me condenaron por haber publicado una carta al director que contradecía un artículo que yo había escrito. Me condenaron a 8 meses de cárcel y recurrí al Supremo y también lo perdí. Los libros que nosotros conocemos más de Néstor Luján son libros sobre todo sobre tauromaquia. Hay varias tauromaquias tuyas. Sí, bien, yo escribí durante 15 años, cumplí con una sección crítica de las corridas de toros en Barcelona, en aquellos años donde Barcelona, pues, si bien no era, digamos, la catedral de la tauromaquia, sí eran las dos plazas las que celebraban mayor cantidad de festejos. Entonces yo escribí una historia del toreo, en fin, una historia muy copiosa y nutrida. Un gran tomazo que recuerdo muy bien. Tomazo, sí. Sí. Y luego escribí una tauromaquia, al cabo de un cierto tiempo, una tauromaquia que era casi como mi despedida del oficio de escribir sobre toros, porque yo hablaba de la tauromaquia que llegaba hasta Manolete y el postmanoletismo, el deshielo del arte de Manolete, y luego pues ya... Luego se enfría un poco. Sí, sobre todo se enfrió mi entusiasmo. Consideré que las cosas habían cambiado muchísimo, quizá, es decir, la ilusión que tuvimos en los años 40 y parte de los 50 se desvaneció. Tu nombre está ligado, vinculado estrechamente a no sé cuántos lustros de la existencia de un semanario que ha sido significativo y en cierto modo trascendente dentro de la vida periodística del país, y hablo del semanario Destino que tú has estado dirigiendo. ¿Cuántos años? Bien, es un poco difícil porque
Es decir, yo comencé a trabajar en Destino cuando tenía 21 años. Esto es de 1943 a mayo de 1975, que son bastantes años, son 32 años. 32 años dentro del staff de Destino y casi siempre con puestos de gran responsabilidad. Sí, en fin, estuve, como te digo, pues sí, entre la secretaría de redacción, o la redactoría, si es que se puede decir así, o la regiduría en jefe, y la dirección adjunta, pues sí. ¿Qué piensas tú que significa, que ha sido Destino en todos estos años? Bueno, Destino ha sido una revista muy compleja, es decir, fue una revista creada por los catalanes que estaban en la zona nacional y que luego, cuando se acabó la guerra, pues se convirtió en una revista privada. Y algunos de los fundadores o de los redactores y colaboradores del primer tiempo pues se incorporaron a la vida normal y corriente y convirtieron la revista, antes de que entrara yo, evidentemente, ya en una revista de talante liberal dentro de lo que cabía en aquellos momentos, donde cupieron una serie de tendencias, desde tendencias bastante de izquierdas, dentro siempre de la relatividad, hasta gente de derechas, como Manuel Brunet, por ejemplo, que era un católico a macha martillo, en fin, donde había el escepticismo político de Pla, en fin, la idea histórica y clarividente de Vicens Vives, al cual perdimos muy joven, que era un historiador muy partido a la política, donde llegaron de su regreso del exilio personalidades como José María de Sagarra, que fue colaborador nuestro durante mucho tiempo. Fue una revista que desde el primer momento luchó contra aquella cosa que se llamaba extranjerizante. Éramos extranjerizantes, es decir, estábamos muy abiertos al arte, a lo que podíamos entonces, al arte, la cinematografía, el teatro, todo lo que fueran manifestaciones exteriores que eran muy a menudo mal vistas. Luego, en un momento dado, algunos de los componentes de Destino, José Vergés, Juan Teixidó e Ignacio Agustí, pues fundaron una editorial y de esta editorial nació el Premio Nadal, desde Miguel Delibes a Sánchez Ferlosio, a Ana María Matute, en fin, a gente más o menos. Sin olvidar el punto de partida de la Laforet. Bueno, sin olvidar Carmen Laforet, que fue realmente una revelación, y que en su momento dio una especie de aire juvenil al premio. Es decir, el premio no premió a nadie consagrado, sino que premió a la juventud. A la juventud y a un cierto tipo de novela, un cierto tipo de manera de pensar y de libertad expresiva. Así como hay grandes gourmets en España que practican su afición en silencio, yo como que escribo, pues soy más conocido y yo estoy seguro que hay gente que sabe comer muchísimo más que yo, que saben más de gastronomía que yo y que son capaces de discernir las calidades de los vinos. ¿Cómo se hace un gourmet? Pues con paciencia y con afición, y luego también con un componente de tipo intelectual. En mi casa, por ejemplo, antes hablábamos de mi familia, a mi padre le gustaba andar por los fogones y cocinaba muy bien, unas cosas normales y directas, y mi madre es una buena cocinera. Luego empecé a leer, empecé a conocer a gentes, tuve un maestro que fue Josep Pla, que es un hombre de apetito todavía más corto que el mío, pero que me explicó un poco lo que era este mundo. Luego conocí a Julio Camba en sus últimos años y me fui aficionando, como me he aficionado en tantas cosas, porque en mi caso lo que pasa conmigo es que soy un hombre de unas grandes curiosidades. Quizá no sea un hombre profundo, ni mucho menos, pero hay infinidad de cosas que me han interesado. Estoy muy deseoso de saber. Bien, y entonces, pues, como que he gozado, afortunadamente, de muy buena salud, pues he podido practicar este arte del gourmet, o este oficio, o esta afición
Es decir, la gastronomía no es el caviar tan solo, ni las trufas, sin desdeñarlos, ni los grandes y delicadísimos vinos. La gastronomía es que las cosas tengan el sabor de lo que son, que estén hechas con discreción y sabiduría. La cocina gallega son una gente en Galicia que les ha pasado que tienen una buena carne, que tienen un marisco extraordinario, que tienen un gran pescado, y quizá esta riqueza de primeras materias les ha impedido echarles fantasía. Es decir, yo me quejo, bueno, con esto coincide conmigo Álvaro Cunqueiro y José María Castroviejo y tantos gastrónomos, que en Galicia, que tiene una buena mantequilla, que se podría hacer unas salsas de pescado para acompañar el pescado extraordinarias, que se podrían hacer unas sopas de pescado, bueno, se limitan pues a cocer el pescado, a hervirlo, a hacerlo a la parrilla, que no está mal, pero tienen obligación de hacer más. Me he limitado a decir esto, no puedo negar que la mitad de mi sangre es gallega, o sea que no podría decir otra cosa. Ahora bien, en cambio, yo aprecio bastante a la cocina gallega también del interior, como uno de los platos que yo considero acertados es el lacón con grelos. La cocina que estimo más es la cocina francesa porque es un esfuerzo de civilización extraordinario, como lo era la antigua cocina china, y no la cocina de esta de conserva que hay en los restaurantes chinos. La cocina que yo he comido en Taipei, que he comido en Hong Kong, y que he comido, por ejemplo, pues en el restaurante imperial de San Francisco, que es uno de los mejores restaurantes chinos del mundo. Hay un Néstor Luján ornitólogo, hay un Néstor Luján aficionado que conoce a los pájaros. A ver y a estudiar los pájaros, pero ornitólogo. Hay un Néstor Luján bibliófilo o bibliómano, como lo prefieras. Sí, bueno, pero esto ya es un vicio muy caro. Yo tengo muchísimos defectos y, en fin, la pereza el primero, a pesar de que me veo obligado a trabajar, porque, claro, todos los otros vicios me acosan. Y uno de los vicios peores es realmente el comprar libros, por cuanto me han obligado a cambiar en 3 años, a cambiar 2 veces de piso. Ahora espero ya estar aposentado y luego, pues claro, pues los libros cada vez son más caros, que esto es uno de los dramas que vivimos.